entonces. Buenos días nuevamente, primer año medio B. Nos reunimos en otra clase de química, hoy día miércoles, ya el último día de marzo, 31 de marzo, para reforzar, ejercitar el concepto de número atómico y número másico trabajado en la última clase. Por supuesto, esta clase está siendo impartida para todos los alumnos del primer año medio B del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Y lo primero que vamos a hacer, como todas las clases, es trazar cuál es la meta que queremos tener durante esta jornada de aprendizaje. ¿Ya? Y durante esta jornada de aprendizaje, nuestro objetivo fundamental y nuestro objetivo de la clase es aplicar conceptos relacionados con el número atómico, que lo simbolizábamos con el Z mayúscula, y el número másico, que lo simbolizamos con la letra A mayúscula, para describir la composición de los átomos. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a querer hacer, lo que vamos a lograr hasta el final de la clase es saber cómo están compuestos estos átomos. Pero ya no solamente vamos a decir que están compuestos por partículas subatómicas, que el protón está en el núcleo, no vamos a decir solo eso, sino que hoy vamos a ser capaces de decir la cantidad de partículas que compone cada elemento de la tabla periódica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a, primero que todo, a dar una información importante y luego comenzamos con toda la materia que tengo preparada para el día de hoy. ¿Cuál es la información importante, primeros medios? La fecha de la prueba. ¿Ya? Habíamos hablado que una fecha tentativa era el día 9 de abril, sin embargo, por algunas dificultades que hubo con la plataforma, y como algunos tienen un acceso restringido todavía, ¿ya? Las pruebas se corrieron o se desplazaron una semana. Por lo tanto, ya no es el 9 de abril, sino que la prueba de química es el día viernes 16 de abril. Esa es nuestra primera evaluación sumativa, que va a tener una nota que va directo al libro de clases, que va a ser su primera nota de química, ¿ya? Así que espero poner muy buenas notas. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en esa prueba? Es básicamente el listado que yo puse aquí en la pantallita, que corresponde a general los modelos atómicos. Déjenme aquí admitir a la alumna. Muy bien, ya. Entonces, en manera general, modelos atómicos. Ya de manera particular, podríamos hablar de estas partículas subatómicas, que ya sabemos que son los electrones, los protones, los neutrones, la estructura del átomo, cómo se recuerde la estructura, cuál era su forma. Vamos a pensar entonces y decir, ah, ¿verdad que la profe nos enseñó, o ustedes ya sabían y yo les ayudé a recordar, ya que un átomo tiene una disposición, obviamente, una estructura determinada, que estaba compuesto por un núcleo, donde habían unas partículas ahí que nosotros ya dijimos quiénes eran, y que habían otras partículas que se movían constantemente alrededor. Por lo tanto, distinguíamos un núcleo y una corteza, que después esa corteza fue tomando otros nombres a medida que evolucionaban todos estos modelos atómicos que ya estudiamos en las clases anteriores. ¿Qué más va a entrar en esta prueba? El número másico y el número atómico, que vamos a seguir reforzando hoy día, ¿ya? Los iones, que son denominados aniones y cationes según la característica que ellos tengan, ¿ya? Y obviamente los tipos de átomos como isóbaros, isótonos e isótopos, ¿ya? Obviamente los iones lo vamos a repasar también en la clase del día de hoy, y en la próxima clase vamos a estar hablando acerca de estos tipos de átomos que son los isóbaros, los isótonos y los isótopos. Yo en unas clases anteriores los nombré un poquito, sin embargo en la siguiente clase, la próxima semana, vamos a interiorizarnos mucho más acerca de cuál es la característica de ese tipo de átomos. ¿Por qué todos serán iso? ¿Qué les pasará? ¿Tendrán algo igual? Es lo que vamos a ir descubriendo. Hasta ahí, primer año medio B. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda respecto al temario de la prueba o a algo relacionado con lo que yo haya visto hasta el momento? En la prueba habrán preguntas de desarrollo, profe.
Pueden haber preguntas de desarrollo, Javiera, pero solamente en base a lo que estemos trabajando en clases. Por ejemplo, hoy día, cuando ya hayamos pasado todos los conceptos y hagamos nuestra actividad, ya ustedes se van a dar cuenta que hay que hacer un pequeño desarrollo, ¿ya? Como esta suma o esta Ok. que estábamos haciendo en las clases anteriores. ¿Cuál es la forma que yo tengo de ver el desarrollo? Ustedes realizan su prueba porque va a estar en la plataforma WebClass, ustedes van a tener que escoger una alternativa, pero para que esa prueba ya tenga validez, ustedes tienen que adjuntarme una fotografía del desarrollo de lo que hicieron, ¿ya? Ok. Ya. Una fotografía de si lo están haciendo en el cuaderno, me toman una foto del cuaderno, si lo están haciendo, no sé, en una hojita blanca, me toman una foto de la hojita blanca, si alguien, no, profe, ya no me gusta escribir, yo lo hago en el computador, el Word, como sea, ¿ya? De la manera que para ustedes sea más sencillo, ¿ya? Obviamente incitamos a que no se copen y a que ustedes sean capaces de demostrar todo lo que han aprendido para ver si estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal. Quizás tengo que reforzar algún contenido, pero la única forma que yo tengo de poder nivelar o de poder controlar y evaluar este proceso de aprendizaje es que ustedes sean honestos con sus pruebas, ¿ya? Ya, Alonso, no hay problema. ¿Dónde se perdió? Cuénteme. ¿En el tema del desarrollo de la prueba? Ya. Algunas preguntas para el Alonso y a los otros compañeros que no me escucharon, no se entendió. Podrían haber en la prueba algunas preguntas de desarrollo. Como en la prueba ustedes no pueden desarrollar, no pueden escribir, sería súper complicado, ¿ya? Sino que solamente seleccionan alternativas o unen términos variados, por ejemplo, o ponen verdadero y falso, dependiendo de la pregunta o del tipo de pregunta que yo realice. Todas aquellas preguntas que requieran de un desarrollo, para yo, obviamente, si ustedes ponen alternativa A y esa alternativa A es la correcta, yo voy a decir, ah, ya, Alonso dijo la alternativa A. Voy a mi correo electrónico, busco el correo de Alonso y Alonso me va a haber mandado un desarrollo. Me manda un desarrollo, una fotito y me dice, profe, ahí está el desarrollo de la 1 y por eso me dio A. En base a ese desarrollo, yo voy a tomar esa pregunta como correcta. Si alguien la tiró a la chunte y tuvo suerte, ya en este caso no va a servir esa suerte porque yo necesito ver que ustedes lo están haciendo bien y que no fue suerte que la hayan tenido buena. ¿Se entendió, Alonso? Ah, muy bien. Excelente. ¿Alguna otra duda, alumnos del primer año B? No, profe, ninguno. ¿Quedó todo clarito entonces? Anoten en su cuaderno o en su croquera donde estén tomando los apuntes, ya que la prueba de química es el día 16 de abril. Ya no se olviden. Importante, otro consejo. Yo durante las clases hablo mucho, mucho, mucho. Ustedes ya me conocen. Ya las clases que hemos tenido, ustedes saben que yo hablo, hablo, hablo y repito. Entonces, como ustedes ya están creciendo, tienen que aprender a tomar apuntes. El PowerPoint es una guía, me va dando los conceptos importantes, pero yo no pongo textos largos porque si no sería muy, muy aburrido, ¿ya? Entonces ustedes van tomando apuntes, la profe dijo esto, y anotamos lo que la profe dijo, para que de pequeñitos, ahora como están en primer año medio, vayan, por supuesto, aprendiendo a tomar apuntes. Después cuando vayan a la universidad les va a servir, pero enormemente, ¿ya? Entonces, si alguien sacó un screenshot, lo comparten con su grupo de curso. Si alguien lo escribió, lo comparte también. Recuerden que el éxito de este año académico va a depender de qué tan solidarios y cuán equipo seamos. Si trabajamos en equipo todos para un mismo lado y nos comunicamos y compartimos la información, va a ser todo mucho más llevadero. ¿Ya, chiquillos? Entonces, manos a la obra. En las clases anteriores, para que nuestra cabecita vaya recordando, definimos básicamente estos modelos atómicos, les dimos características, aprendimos quiénes los habían propuesto, ¿ya? Ahí obviamente está con fecha, chicos. Sin embargo, lo que a mí me interesa es que ustedes relacionen más que la fecha, relacionen el científico que propuso el modelo y cuál fue la nueva característica que le fue dando. ¿Ya?
Si nosotros vemos esta imagen, sí, Claudio, eran los contenidos que hasta el momento entran en la prueba del 16 de abril. ¿Necesita que vuelva a la diapositiva anterior para que le tomen alguna fotito? Vamos a esperar ahí. Si alguien necesita que vuelva a la diapositiva anterior, me avisa. Ah, ya, muy bien, ahí para que lo comparta con sus compañeros. Entonces, volviendo a las clases anteriores, nosotros definimos básicamente cuáles habían sido los aportes de estos científicos a diferentes modelos atómicos hasta llegar a este modelo un poco más avanzado del año 1930 aproximadamente, que fue propuesto por Schrödinger. Sin embargo, si ustedes miran la imagen habla por sí sola. Nosotros podríamos de la nada poder explicar que hay una modificación en sus características físicas. Empezamos con Dalton, donde solamente hablaba de un átomo que tenía características definidas, que tenía una forma esférica, ¿ya? Y que estaba ahí, que era solamente de un tipo, que existían átomos de diferentes elementos, pero que cada uno tenía sus propias características. Y después fuimos evolucionando al budín de pasas, ¿ya? O a este queque que yo les hablaba. Después Rutherford dijo, no, no puede estar todo mezclado porque ahí estaban los rayos catódicos, ¿cierto? Y después la lámina de oro, se fueron dando cuenta y llegaron a Bohr, y así empezó a evolucionar. Entonces, recuerden aprender las características esenciales de cada uno de los modelos atómicos propuestos por estos caballeros que están aquí, ¿ya? De la misma forma, hemos trabajado durante las clases con estas partículas subatómicas. Entonces, yo quiero que el primer año B me diga alguna característica de estas partículas que yo escribí aquí. Escribí protón o protones, escribí neutrones. Los protones llevan carga positiva de electricidad. Ya, Sebastián ahí nos estaba hablando algo de los protones. Entonces escribí protones, neutrones y electrones. Sebastián, ¿nos puedes repetir tu aporte para los protones, por favor? Los protones llevan carga eléctrica positiva. Ya, llevan carga eléctrica positiva. ¿Qué más saben de los protones, chiquillos? Se encuentran en el núcleo junto a los neutrones. Ya, muy bien. ¿Quién más estuvo ahí? Matías. Excelente, Sebastián y Matías. ¿Quién más No va? se puede mover de ninguna forma de su posición. No sé, muy bien, o sea, ya nos concentraríamos, si miramos la imagen, que la encontré maravillosa, por eso la compartí con ustedes. Si miramos esta imagen, ahí al medio, en este núcleo, tendríamos a los protones y a los neutrones que no se mueven y les faltó una característica. ¿Qué le entregan ellos al átomo? Los protones y los neutrones. Masa. La masa, muy bien, Nicolás. Excelente, entonces ya tenemos entre Sebastián, Matías y Nicolás, nos caracterizaron el núcleo del Profe, tengo átomo. una pregunta. Dígame, Sebastián. ¿Aquí vamos a estudiar la oxidación del átomo? ¿O nos Vamos la a estudiar plantean la como una parte? oxidación, pero no todavía. No todavía, tenemos que seguir una estructura hasta llegar a la oxidación de un átomo, que eso tiene que ver con ecuaciones de reducción y de oxidación, ¿ya? Que no están en el plan de primero medio. ¿Ya se va? Gracias. Ya, de nada. Entonces, ya los compañeros Nicolás, Matías y Sebastián nos caracterizaron el núcleo, dijeron que estaban los protones y los neutrones, que ellos no se mueven y que aparte de tener sus características como los protones ser la carga positiva, los neutrones no tener carga, ellos concentran la mayor cantidad de masa presente en un átomo. ¿Y alguien me podría decir algo de estos pobrecitos que están aquí abajo? Nadie los nombró, nadie les ha dado ninguna característica. Rodean el átomo, más bien dicho, ¿cómo se llama esto? Circulan a través del átomo, no sé cómo decirlo más científicamente. Ya, ¿quién más? ¿Quién más complementa a Sebastián? A ver, ¿hay alguna alumna que quiera complementar a los chiquillos que se han lucido? ¿Tienen carga negativa? Tienen carga negativa. Muy bien, Ignacia. ¿Qué más podríamos decir de los electrones? El electrón entrega cargas, o sea, transfiere al protón, ¿o no?
el neutral, no me acuerdo muy bien, pero creo que transfiere energía. Ya, la Cata anda por ahí, tiene un concepto que vamos a explicar. Recordemos que una característica del electrón es que él se puede mover constantemente. ¿Por dónde se mueve? Por los orbitales atómicos, que ya hemos hablado, que después Schrödinger dijo, nosotros esos orbitales los vamos a nombrar como niveles de energía. Entonces, dependiendo de qué orbital esté este electrón, va a ser la cantidad de energía que el electrón tiene. ¿Ya? Cuando yo estoy muy cerquita del átomo, la atracción que se genera entre el núcleo y este electrón es mucha. ¿Por qué? Porque cargas opuestas se atraen. Entonces, el núcleo lo tira con fuerza y el electrón también están ahí porque están muy juntitos. ¿Ya? Sin embargo, cuando este electrón empieza a estar en órbitas más lejanas, la atracción que hay entre ellos empieza a disminuir. ¿Ya? Entonces, cuando empieza a disminuir esa energía, el electrón dice, ay, es que yo tengo una particularidad, que es que a mí me gusta tanto moverme que yo me puedo ir de un elemento a otro. Y ahí aparece un concepto muy, muy importante, que son los iones. ¿Qué pasa cuando un electrón se mueve, se va de un átomo y llega a otro? Está alterando la composición que tiene ese átomo, porque ya no voy a tener esa cantidad de electrones, voy a tener más en el átomo que está llegando este electrón y el átomo que dejó Una solito pregunta, va a profe, tener entonces los menos. electrones definen lo que es el átomo, ¿no? O sea, me refiero a su materia. Mira, a ver, recordemos un poquito que los electrones no tienen mucha significancia en cuanto a materia, a cantidad, a lo que ellos masan, ¿ya? Ellos tienen una masa muy pequeña. Sin embargo, ¿qué es lo que define? ¿Cómo definen a la partícula? La van a definir con las características de su composición de las partículas subatómicas. ¿Por qué? Porque ellos van a ser capaces de alterar esto y nos van a decir, ah, este elemento está cargado positiva o negativamente. Lo que definen es la carga del átomo. ¿De qué va a depender la carga? De la cantidad de electrones, porque ellos son los únicos que se pueden mover. ¿Ya? Eso es lo que realmente ellos definen e indican y modifican. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, queridos? Profe, Dígame. ¿La escucho, Sofi? ¿los electrones se encuentran en la corteza? En la corteza. Lo que nosotros llamamos corteza es todo lo que está alrededor de este núcleo, que después obviamente fue evolucionando con estos modelos atómicos y llegamos a llamarlo orbitales. Algunos acuñaban el término de una nube electrónica porque no se podía definir, era como que estuviésemos en una tiniebla y estos electrones formaran esta nube electrónica y finalmente Schrödinger alrededor de los años 1930, él dijo, ya, sí, es verdad, los electrones están alrededor de este núcleo, pero ellos se organizan, porque no puede ser que todos sean iguales, no puede ser que estén repartidos ahí, que ellos sean tan perfectos que sepan por dónde moverse sin chocar. Y ahí se dio cuenta que existía el concepto de orbitales atómicos y los ordenó según su nivel energético, ¿ya? Según por cuánta vibración ellos tenían. ¿Ya? Recordemos que el universo está en constante vibración. ¿Por qué? Porque todos emitimos diferentes ondas. Cuando yo hablo, ¿ya? Desde mi caja torácica, que es mi diafragma, quien impulsa mi voz, ¿ya? Estoy emitiendo ondas que ustedes son capaces de escuchar porque estamos en constante vibración. Lo mismo ocurre con los átomos. Ellos están en constante vibración porque los electrones se mueven constantemente, ¿ya? Por lo tanto, esa vibración genera energía. Y esos son los niveles energéticos que determinó Schrödinger hace ya, no sé, un poquito menos de 100 años atrás, ¿ya? 90 y tantos años atrás. Sin embargo, era por esta necesidad de explicar cuál era la cantidad de energía que ellos tenían. ¿Ya? Les dejo una inquietud si es que a alguien le interesa averiguar sobre los cuantos energéticos. ¿Ya? Si alguien lo quiere googlear o buscar en algún libro, chiquillos, póngalo por ahí. ¿Cuántos de energía? Dígame. ¿Los qué? Los cuantos. Los voy a escribir por el chat para que ustedes puedan. ¿Cuántos energéticos? Pero es una pregunta. Dígame nomás, Javi.
Es algo rara la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre el núcleo y un nucleón? ¿O es lo mismo? Nucleón se le denomina a otro tipo como de características. Sin embargo, ya ambos refieren a algo que está en el centro. ¿Ya? Cuando uno modifica una partícula, empieza como no a desvirtuar el nombre, pero sí a darle características específicas que aparece ese concepto de nucleón. Sin embargo, refieren a lo mismo, a algo que está en el centro. ¿Ya? Ahí les escribí, Ah, pero no chiquillos, son lo mismo. me la jugaría por decir que no son lo mismo. Sin embargo, Mm, nosotros en primer año medio vamos a hablar solamente del núcleo de corteza, y a esa corteza la podemos llamar orbitales o niveles de energía, ¿ya? No vamos a ok, hablar de otro tipo perfecto. de centro, ¿ya, Javi? Ya, gracias. De nada. Entonces, chiquillos, les dejo ahí para alguien que tenga alguna curiosidad de seguir investigando acerca de esta energía que tiene el electrón dentro de un átomo, son los cuantos energéticos, ¿ya? Ahí tiene que ver mucho la teoría, podemos ver a Einstein, a Max Planck, ya nos vamos a encontrar con otro tipo de científicos que han hecho grandes aportes tanto a la física como a la química y van a encontrar un nombre que se llama así, un fotón. Nada que ver, Cata, a ver si la próxima clase les traigo una fotito de los cuantos energéticos, ¿ya? Vamos entonces, antes de que se nos vaya nuestra clase, a continuar. Entonces, yo les dije que este movimiento de los electrones, que iban desde un lado para otro, ya iba a generar características específicas en cada uno de estos átomos. Entonces, vamos a determinar que hay iones, ya que son partículas cargadas. Esa es la definición de un ion. Es una partícula que está cargada o que va a tener una diferencia ya en su cantidad de protones y de electrones. Porque eso es lo que comparamos. ¿Por qué en los iones no comparamos los neutrones? Porque recuerden que los neutrones no nos entregan aporte a nivel de carga, ¿ya? Entonces, para poder saber si estamos en presencia de un átomo neutro, de un ion negativo o de un ion positivo, lo que nosotros vamos a ver y vamos a cuantificar o a observar, ¿ya? Es la cantidad de partículas que hayan de electrones y la cantidad de partículas que existan de protones. Cuando hablamos de un ion negativo, estamos diciendo que si está muy negativo es porque tiene muchos electrones. Entonces su definición es ion con mayor número de electrones que de protones. Es decir, los iones negativos son aquellos que recibieron más electrones de los que tenían, o sea, llegaron electrones de visita. Por eso aquí, en esta nubecita verde que yo les puse al costado derecho de la pantalla, si no la ven pueden mover la camarita, ¿ya? Se dan cuenta que dice electrones mayor que protones. O sea, los iones con mayor cantidad de electrones por sobre que la de protones son denominados aniones. Eso quiere decir, si yo tengo una especie que tiene 10 electrones y solamente 5 protones, esa especie ya no es un átomo neutro, porque no tiene la misma cantidad de cargas. Como tiene más electrones, se llama anión. Ese es el concepto. ¿Alguien tiene dudas respecto a lo que estoy hablando, chiquillos? ¿Alguien tiene problemas con imaginar lo que les estoy comentando? ¿No? No. La Javi dice que no. Cata, Sebastián, Nicolás, Sofía, ¿quién No. está por aquí por el chat? Muy bien, Javi. Vamos entonces, continuamos. Ya entonces conocemos Profesora, que cuando... Dígame, ¿quién está por ahí? Matías. ¿tiene algo que ver que, por ejemplo, el cobre sea un buen conductor de electricidad con que sea un metal? Tiene que ver porque cuando son buenos conductores de la electricidad, que es una característica de elementos o compuestos químicos, en este caso estamos hablando de un elemento que es el cobre, en su última capa, lo que tiene el cobre son electrones de valencia. Y esos electrones son capaces de conducir la corriente eléctrica cuando están en algún tipo de solución, ¿ya?
¿Por qué tiene que ver? Porque tiene mayor cantidad de electrones. Y esto produce ya que sea un buen conductor de la electricidad. Eso lo vamos a estudiar si es que avanzamos todo lo que está programado para primero medio, ya a final de año cuando veamos un poquito de las características y de los tipos de enlace. ¿Ya? Tipos de enlace. Recuerden que cuando yo les hable sobre los tipos de enlace o cuando yo les digo qué es un enlace, es cómo se están uniendo ya estos electrones para formar un vínculo, ya sea entre elementos y en la formación de compuestos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el peor conductor de electricidad? ¿Un gas noble o un no metal? Ya, a ver, el peor conductor de electricidad se puede catalogar como aquel que no tiene ya muchos electrones para poder conducir esta electricidad. Sin embargo, tal cual como usted me dijo en alguna clase, recordar que los gases nobles no reaccionan con nada, ¿ya? Entonces, los gases nobles no son considerados ni buenos ni malos porque en verdad ellos no se juntan con nadie, ¿ya? Pero sí, son aquellos que como característica tienen este concepto de ser no metálicos, ¿ya? Pero hay excepciones y eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que avancemos en la materia. ¿Ya, Matías? Ya. No sonó tan convencido, ¿ya? Pero no me voy a detener en esta pregunta solamente porque en honor a que avancemos en nuestra clase, ¿ya? Pero cuando tenga ganas de conversar y tengamos más tiempo, ahí obviamente hablamos de la química, Matías, no hay ningún problema. Entonces, chiquillos, como yo les iba comentando, los iones negativos son aquellos que tienen mucha cantidad de electrones por sobre la cantidad de protones. Pero cuando esta cantidad son iguales, o sea, cuando tenemos la misma cantidad de electrones igual a la cantidad de protones, ya vamos a estar en presencia de un átomo neutro. Y ese átomo neutro es aquel que tiene exactamente la misma cantidad de protones que de electrones. Si tengo 5 protones, voy a tener 5 electrones. ¿Y cómo voy a saber yo eso? Porque en la diapositiva siguiente yo les voy a mostrar que no va a tener carga, no va a tener ningún signo más ni ningún signo menos. Pero así como existen los que no tienen carga y ya sabemos que existen los que tienen mucha carga, ya están los que no tienen tantos electrones. Aquellos que se les fueron los electrones. Imagínense que es como una casa que tenía muchos invitados y después, pasado el cumpleaños, se fueron yendo estos invitados y se fueron y quedaron con un déficit. ¿Ya? Cuando hablamos de déficit es porque les falta algo. Imagínense cuando hay un cumpleaños y después dicen, ay mamá, ¿me puedo ir a la casa de la abuelita? Y ustedes se van y los papás quedan ahí en la casa y dicen, oh, se fue mi hijo. Cuando eso ocurre, estamos en presencia de un ion con mayor cantidad de protones que de electrones. ¿Por qué? Porque se nos fue alguien que era parte de esta estructura. Pero como tenía la característica de tener movilidad, porque es un electrón, ya dejó ya un déficit. Cuando eso ocurre y la cantidad de electrones es menor a la cantidad de protones, estamos en presencia de un ion que se denomina cation, ¿ya? Entonces, conceptos importantes. Ion negativo se reconoce como anión. Átomo neutro es aquel que tiene igual cantidad de protones y de electrones. Y un ion positivo es aquel que tiene menos cantidad de electrones, ¿ya? Y obviamente se denomina cation. Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas. Por ahora ninguna, profe. Vamos entonces. Mi pregunta para la clase es, no, ahí no es cómo se podemos. Tendría que ser, ¿cómo podemos saber cuántas partículas hay en un átomo? Y eso es lo que hemos venido hablando durante las clases anteriores, ¿ya? Donde acuñamos este concepto de número másico y de número atómico. Yo traje esta imagen para que ustedes visualicen dónde vamos a escribir cada uno de esos números. En el borde inferior izquierdo, es decir, abajo, vamos a escribir siempre el Z. ¿Qué era el Z? El número atómico, la cantidad de protones que existen en ese átomo, ¿ya?
Pero si yo quiero hacer referencia a al número de masa, ya que es el número másico, vamos entonces a hablar del borde superior izquierdo. ¿Por qué es tan importante que entiendan esta nomenclatura, chicos? Porque obviamente vamos a ir ejercitando y tenemos que saber dónde anotamos cada uno de estos datos, ¿ya? La química tiene esta característica de ser ordenada, entonces tenemos que seguir este como tipo de información para que no incurramos en ningún error. A grandes rasgos y recordando lo que habíamos visto durante las últimas clases, el número atómico, que es este Z que simbolizamos, corresponde al número de protones del átomo, tal cual dice ahí. Y abajo dice, indica el elemento, perdón, al que pertenece el átomo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de número atómico, nos vamos a relacionar con nuestra tabla periódica. La tabla periódica está ordenada según nuestro número atómico, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí aparece un ejemplo en grande y hay diferentes flechitas. Y la flechita que nos entrega el borde superior izquierdo corresponde, ¿ya? En este caso, al número atómico. En la tabla periódica sale escrito arriba. Sin embargo, para los ejercicios, nosotros lo escribimos abajito y lo simbolizamos con la Z, ¿ya? Vamos a ir trabajando en esto porque es importante que lo entiendan. Si la Z es igual a la cantidad de protones, yo le puse un asterisco ahí, chicos, al protón porque se iba a confundir acá con el más, ¿ya? Aquí, para que me sigan. Yo les puse aquí un asterisco, pero obviamente ustedes en su cuaderno le ponen un signo más, ¿ya? Y así como existe el número atómico que nos representa la cantidad de protones que existen en ese átomo, vamos a tener el número másico. Y el número másico tiene una fórmula, ya una expresión matemática, que nos dice que el número másico, que se simboliza con la letra A, es igual a los protones más los neutrones. Y así como el número atómico nos dice qué elemento es, ya según la tabla periódica, el número másico nos dice cuál es la masa que tiene este átomo. ¿Por qué? Porque suma los protones y los neutrones. Y recordemos que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Para la próxima clase, lo que necesito es que todo este primero medio esté con esta diapositiva fresquita en la cabeza, con los conceptos absolutamente aprendidos, número atómico, que se simboliza con la letra A, número atómico que se simboliza con la letra Z mayúscula, número másico que se simboliza con la letra A y estas expresiones que yo puse aquí. Porque vamos a hacer una cantidad de ejercicio muy buena para que vayamos aprendiendo. Así que vengan con ganas de participar en la próxima clase, chicos, ¿ya? Y obviamente escriban esto en su cuaderno en grande. ¿Por qué? Porque es necesario que visualmente lo tengan claro. Arriba número másico, abajo número atómico. ¿A quién voy a representar? A cualquier elemento de la tabla periódica. En este caso yo puse una X. No porque sea ese el único símbolo que nosotros vamos a aprender, sino que porque está representando a cualquier elemento de esta tabla. Nosotros vamos a poder caracterizar, por ejemplo, al potasio. Vamos a poder caracterizar al cobre, etcétera, etcétera. Catalina, la escucho. Es que me perdí la parte que dijo que el asterisco significaba más, o sea, sería P más. Ah, no. N. Lo que pasa es que ese P asterisco es para simbolizar que es un protón, ¿ya? Solamente que si ponía un P más, iban a pensar que era una suma porque no me quedaba arriba. La imagen me lo tiraba, Ok. me lo bajaba, ¿ya? Solamente por eso. Pero sigue siendo la simbología de protones. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas, preguntas, consultas respecto a lo que hemos visto durante esta clase? Ningún error. Ya. Voy a dejar de compartir. ¿Quién está por aquí? Ya, Javier dice que no hay ninguna pregunta. Vamos a dejar de compartir. Les voy a dar información relevante, ¿ya? Chicos, de aquí a la próxima clase les voy a enviar una guía, ¿ya? Esa guía es una guía de trabajo para que ustedes vayan preparando, obviamente, la evaluación del día 16 de abril.
¿ya? No es para que la hagan toda de un paraguaso, ¿ya? Sin embargo, yo se las voy a adjuntar a sus correos electrónicos. A la misma nómina que tengo para poder hacerles llegar el link de las clases, yo les voy a adjuntar esta guía, ¿ya? ¿Pueden avanzar en ella? Sí. ¿De qué se va a tratar esta guía? De los modelos atómicos, exactamente de lo mismo que entra en la evaluación que tenemos el día 16, ¿ya? Van a ir las indicaciones generales, va a estar todo detallado ahí, pero para que no se asusten, si les llega un correíto con una guía, es solamente para que ustedes vayan practicando y poniendo en práctica, valga la redundancia, todos los conocimientos que hemos tenido durante estas clases de química. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hay No. dudas? ¿No, Javi? De ¿Nadie, mi parte no. entonces? ¿Nos despedimos? Ninguna. Ya, espero que al Benja se le haya pasado el sueño, ya que hayan tenido una linda clase. Si alguien necesita los apuntes, porque sé que todavía